Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender tercero de secundaria. En el programa anterior hablamos de dos temas súper importantes que se dieron en el viejo continente. Y fueron la restauración europea, donde los reyes creían que podían tener el control de todo otra vez. Y también las revoluciones liberales que se dieron en contra de esto. Y hoy hablaremos de un tema relacionado al amor. Pero no solamente sientes amor por la persona que te gusta, sino también por tu familia, amigos, mascota y obviamente por tu nación. Y es que si eres peruano, tienes que amar al Perú. El nacionalismo es la ideología que implica una fuerte identificación política y cultural de los individuos de una nación. ¿Entendiste? ¡Qué bien! Ahora entenderás entonces por qué en la India todos saben qué es el sari. O sea, esos vestidos bien bonitos que usan las mujeres y tú ni enterado estabas. Lo mismo ocurre con la cultura japonesa, española, musulmana y por supuesto la nuestra, o sea, la peruana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Cada país tiene una cultura y forma de gobierno diferente. La ideología nacionalista surge y se difunde en el siglo XIX como consecuencia de las revoluciones liberales en Europa. La idea de lo que es una nación, en un principio, tuvo dos conceptos, uno cultural y otro político. El concepto cultural sostenía que una nación estaba conectada por rasgos como el idioma, religión, ciertas festividades, vestimenta, historia, entre otras cosas que se iban creando con el tiempo. Y que hacía que las personas se sientan identificadas con otras. Algo en lo que creían al 100% los alemanes, ya que defendían este concepto. Del que, por cierto, surge el nacionalismo orgánico. Ya, pero quiten esa planta que nada tiene que ver. Aquí el sentimiento nacionalista se fomentaba por la difusión de manifestaciones culturales como las danzas, canciones, arte y muchas otras cosas más propias de cada país. Hay un segundo concepto de nacionalismo que debes conocer. El segundo concepto de la ideología nacionalista es el concepto político. Aquí se señala que una nación se forma por decisión voluntaria de sus ciudadanos. Es más, ellos se sienten más identificados por las leyes que comparten que por sus rasgos culturales. Y así como el concepto cultural era defendido por los alemanes, también los franceses defendían este concepto. Además, de este concepto derivó el nacionalismo voluntarista o liberal, en el que los sentimientos nacionales se daban como consecuencia de una intensa nacionalización de sus habitantes a través de la escuela, ejército o la difusión de símbolos con los que terminaban unificándose. Pero al final, la ideología nacionalista era una sola, y por eso origina una serie de procesos. Veamos cuáles eran. La política nacionalizadora de los estados. ¡Fácil! Los estados del siglo XIX implantaron en la educación el uso de la lengua nacional propia, además de símbolos como banderas e himnos con el fin de que se desarrolle en la gente un sentimiento de amor por su nación y unión entre ellos. Otros procesos que se dieron fueron los movimientos nacionalistas disgregadores. Esto quiere decir que hubo naciones sometidas por otros estados que buscaron constituirse como estado-nación por sí solas. Los dos casos más famosos fueron el del Imperio Austrohúngaro, donde los movimientos nacionalistas no pudieron disolver la unidad del imperio en el siglo XIX. Y el otro fue el caso del Imperio Otomano, que formando por poblaciones distintas, se fue fragmentando a lo largo del siglo porque Grecia se independizó en 1829 y luego Serbia, Rumania, Montenegro, Bulgaria y Albania. Por último, estuvieron los movimientos unificadores, que motivaron a que los países divididos se unieran. Este fue el caso de Italia, que estaba dividida en diversos estados. Y también fue el caso de Alemania. Alemania e Italia lograron unificarse similarmente. Primero porque lo hicieron a través de guerras. Segundo,
porque sus reinos fueron unificadores como por ejemplo Piamonte en Italia y Prusia en Alemania. Y por último, ambos países estuvieron liderados por estadistas, o sea, por personas que buscaban controlarlo todo como el piamontés Cavour y el prusiano Bismarck. Para que entiendas este proceso de unificación, vamos a hacer un viaje al pasado en ambos casos. ¡Mamma mía! Primero, vayamos a la bella Italia. A comienzos del siglo XIX, este país se encontraba fragmentado políticamente y además contaba con 7 estados, lo que quiere decir que existían distintos pensamientos de gobierno por cada uno. Veamos cuáles eran. El Reino Lombardía-Venecia, que estaba gobernado por un pensamiento antiliberal. El Reino de Piamonte-Cerdeña, que era políticamente independiente. Los ducados de Parma, Módena y Toscana, que estaban gobernados por príncipes de ascendencia austriaca. Los estados pontificios. Aquí los papas tenían todo el poder, o sea, eran los monarcas absolutos. Por último, estaba el Reino de las Dos Sicilias, que también era gobernado de una manera absolutista, pero bajo las órdenes de la dinastía de los Borbones. ¿Ves? Cada uno gobernaba como quería, pero las cosas comenzaron a cambiar más o menos a mediados del siglo XIX, cuando un sentimiento nacionalista surge en los italianos y comienza el proceso de unificación italiana, o también conocido como el Resurgimiento. Es en este momento que la carbonería, si te estás imaginando un carbón al escuchar esta palabra, mejor anda sacándolo de tu mente. Porque la carbonería era una sociedad secreta que buscaba derrocar el absolutismo monárquico y lograr la unidad italiana. ¿Sabes quién tuvo la iniciativa de unificación italiana? Fue este hombre que tiene los bigotes como los de un pirata. Su nombre era Víctor Manuel II, rey de Piamonte. Él y el ministro Cavour hicieron una alianza con Napoleón III de Francia para enfrentar al Imperio Austriaco. Esta alianza dio como resultado la unificación italiana entre los años 1859 y 1861 en 3 fases. La primera fue por las derrotas austriacas en Magenta y Solferino. La segunda por las rebeliones populares en Parma, Módena y Toscana. Y la tercera por la incorporación de Nápoles y Sicilia. En 1861, el Parlamento le otorgó a Víctor Manuel II el título de Rey de Italia. Todo esto tuvo un final feliz para este país, porque en 1871, a pesar de las protestas del Papa, Roma fue ocupada y se convirtió en la capital del Reino de Italia. Qué chévere esta parte de la historia de Italia, ¿verdad? Pero ahora hablaremos sobre la unificación de Alemania, porque cada vez que hablamos de este país, recordamos las historias de los nazis y de la caída del muro de Berlín. El tema de la unificación aquí es bien paja, así que viajemos a Alemania para saber qué pasó. En Alemania también se dio el proceso de la unificación y al igual que con Italia, vamos a hacer un viaje al pasado de su historia para conocer bien qué pasó ahí. Resulta que en 1815 Alemania estaba dividida en 39 estados, imagínate, era un montón, de los cuales sobresalían Austria y Prusia. Igual, todos deseaban formar una sola nación, y mucho más luego de que se unieran para luchar contra Napoleón. A partir de 1862, el proceso de unificación se aceleró gracias al rey prusiano Guillermo I y su canciller Otto von Bismarck. ¡Asu! ¡Qué loco su casco! Seguro quería imponer su propia moda en el ejército. Pero lo resaltante en el canciller Bismarck no fue solo su casco con pico, sino también la reforma que hizo en el ejército prusiano, ya que los volvió unos torazos. Eran recontra fuertes. ¿Y sabes qué logró? Entre 1863 y 1870, sometió la resistencia interna de otros estados alemanes para que Prusia esté a la cabeza de Alemania y así se pueda formar un estado nacional unificado. En 1870, Prusia entró en guerra con Francia, ganó y con ello consiguió los territorios franceses de Alsacia y Lorena. Además, un año más tarde, Guillermo I de Prusia fue proclamado emperador o Kaiser del Imperio Alemán. Ahora es tu turno. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Ideología de fuerte identificación política y cultural de las personas hacia su nación? ¿Ideología de las personas sobre la importancia de su país?
¿Sentimiento de cariño hacia el país de origen? Correcto. Esta ideología implica la identificación de las personas de un país en estos dos aspectos. ¿Cuántos movimientos nacionalistas se originaron? ¿3, 2 o 4? Correcto. La ideología nacionalista originó 3 movimientos: la política nacionalizadora de los estados, los movimientos nacionalistas digregadores y los movimientos unificadores. ¿Qué países europeos pasaron por el proceso de unificación? ¿Rusia y Francia? ¿Francia e Italia? ¿O Italia y Alemania? Muy bien. Estos dos países pasaron por este proceso a mediados del siglo XIX. Hoy aprendimos que el nacionalismo surge en el siglo XIX y es la fuerte identificación cultural y política que tienen las personas por el lugar donde han nacido. La idea de lo que es una nación, en un principio tuvo 2 conceptos, uno cultural y otro político. En el concepto cultural se sostiene que la nación se forma con el transcurso del tiempo, con una cultura, lengua e historia en común. En el concepto político se indica que ésta se conforma por decisión voluntaria de los ciudadanos que están unidos por el Estado y sus leyes. Hubo 3 movimientos nacionalistas. El primero fue la política nacionalizadora de los estados, los movimientos nacionalistas disgregadores y los movimientos unificadores. Las unificaciones nacionales europeas fueron las de Italia y Alemania y compartieron los siguientes rasgos. Se lograron a partir de guerras, se basaron en reinos unificadores y fueron lideradas por estadistas. Ambos países estaban fraccionados políticamente en varios estados y lo que se buscaba era la unificación en uno solo. En Italia habían 6 estados y en Alemania 39. Por un lado, la unificación italiana se da cuando el rey piamontés, Víctor Manuel II, y su ministro Cavour se alianzan con Napoleón III para enfrentar a los austriacos. Esta alianza dio como resultado la unificación italiana. Con respecto a la unificación alemana, esta se acelera en 1862 por el rey de Prusia, Guillermo I, y su canciller Otto von Bismarck. Entre 1863 y 1870, sometió la resistencia interna de otros estados alemanes para que Prusia esté a la cabeza de Alemania y así se pueda formar un estado nacional unificado. ¿Sabías que? Se dice que en América Latina también se intentó un proceso de unificación. Algunos asocian este intento de unión latinoamericana con la Gran Colombia a manos de Simón Bolívar, que intentaba unir a países como Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Colombia. Ahora ya lo sabes. Reflexionemos. El verdadero amor por nuestro país se ve tanto en los buenos como en los malos momentos, ya sea celebrando el triunfo de nuestra selección en un partido de fútbol y gritando ¡Viva el Perú!, o cuando nos arden las manos de tanto aplaudirle a las personas que logran que nuestro país sea reconocido por algo bueno a nivel mundial. Sino también debemos estar unidos cuando hay problemas y hay que darnos la mano para que todos estemos bien. El amor por nuestro país es algo que siempre tenemos que tener presentes, porque del amor nace la unión y cada nación debe estar unida para seguir adelante. Espero que hayas aprendido un montón en este programa. Nos vemos en el siguiente capítulo aquí en Tiempo para Aprender, tercero de secundaria, por USMP TV. Aprende con todo.